hacer esta celebración porque afuera la sociedad nos ha dicho que hay un día especial para celebrarlo, ¿cierto? El 26 de abril es el día que se conmemora el Día del Niño. Y tristemente podemos ver que hay familias que no le dan la importancia o la relevancia a esta celebración. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes celebraron o, bueno, afirmaron a sus hijos el Día del Niño, hicieron una comida especial, bueno, le dieron un detalle? Yo creo que poquito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta celebración muchas veces no la vemos tan importante, porque se han creado unas brechas de generación en generación. Entonces nosotros los adultos muchas veces no vemos a las generaciones tan importantes. Yo les hago esa pregunta: ustedes como iglesia y como familia ven y reconocen la importancia que tienen los niños, los prejuveniles y los jóvenes, o sencillamente a veces los vemos como los rebeldes, los que están desafiando, los niños pequeños, muchas veces los canzones, los bullosos, ¿cierto? Eso nos pasa porque se ha creado una brecha. Por medio de la predicación de hoy, nosotros queremos que ustedes sean conscientes de la importancia y la urgencia que tenemos de acercar nuestro corazón y poner nuestros ojos en esta generación. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y vamos a conocer y a recordar un poco lo que nos dice la palabra de algunos padres. Bueno, todos los padres influimos en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Todos tenemos una influencia, pero algunos tuvieron una influencia positiva y otros negativa. Algunos fueron esa influencia que esos hijos necesitaban para cumplir el propósito del Señor, pero otros no. Entonces vamos a darle la palabra a Samuel. Samuel, ¿podrías venir acá a contarnos un poco? Hola, mi nombre es Samuel y hoy quiero contarles mi historia. Bueno, yo soy hijo de Ana y mi mamá estaba muy triste porque no podía tener hijos. Entonces ella viajó a Jerusalén para el templo. Entonces ella oró y Elí, que era el sacerdote, la vio y pensó que estaba borracha. Entonces Elí le dijo que dentro de un año ella iba a estar embarazada. Entonces pasó un año y yo nací. Luego tuve 4 años y me llevaron al templo para que sirviera a Elí. Entonces, una noche yo estaba durmiendo y escuché una voz que me decía: Samuel. Entonces pensé que era Elí y fui a ver qué pasaba. Entonces Elí me dijo: vuelve a la cama. Entonces yo volví a la cama, me acosté. Entonces Elí me dijo: vuelve a dormir. Pero antes de que yo me fuera, él me dijo algo: que si yo volviera a escuchar esa voz, que dijera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces yo hice eso. Entonces se me presentó Dios. Bueno, entonces él me dijo que él iba a destruir la casa de Elí y que el mismo día que sus 2 hijos murieran, también iba a morir él. Entonces pasaron los años. No veo. Bueno, entonces pasaron los años. Dios había cumplido su promesa.
Ahora vamos a escuchar a Moisés. Moisés, ven, cuéntanos tu historia. Buenas tardes, iglesia. Voy a representar a Moisés. Cuando yo era chiquito, mi mamá me quiso esconder para que el faraón no me matara. Entonces se empecé a creer en Dios. Fue un lugar, si había un árbol en llamas. El árbol me habló, si me dijo, tira tu palo al piso. Lo tiré y sí se convirtió en una serpiente. Me dijo que lo levantara, si volvió a hacer lo mismo que estaba. Me dijo que metiera la mano a mi túnica, si salí con la mano infectada. Cuando la volví a meter, la tenía limpia. Salvé al pueblo de Dios del faraón. Abrí los mares para que el pueblo de Dios pasara. Llegamos a un lugar donde el faraón no nos encontraría. Sabíamos que él iba a venir a matar a todos nuestros hijos. Pudimos escondernos para que no mataran a nuestros hijos de Israel. Pastoreó ovejas, si la vida de Dios me hizo ser una amante a Él. Y vamos a ver qué nos cuenta la reina Esther. Esther, ven por acá. Hola, me llamo Esther. Desde muy chiquita me criaron. Me llamo Esther, mis padres murieron y desde muy pequeña quedé huérfana. Me crió mi primo Mardoqueo y ahora soy una mujer valiente y que ama a Dios y que cuida a mi pueblo. Tenemos también a José. José nos va a contar un poquito. Ven, José, cuéntanos un poco de tu historia. Mi nombre es José. Mi padre Jacob me crió desde muy pequeño. Me enseñó a amar a Dios y a confiar y a creer en Dios y a tener fe. Tenemos acá 4 ejemplos, ¿cierto? 4 personas que tuvieron unos papás que influyeron en la vida de ellos. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas. Fueron padres que enseñaron la ley, que me imagino que disciplinaron, que educaron, que todo el tiempo les estaban recordando los mandamientos y la obediencia al Señor. Y podemos ver todo lo que ellos lograron. Moisés nos contaba, salvó al pueblo de Israel. Esther salvó a su pueblo de una masacre. Samuel se convirtió en sacerdote, se convirtió en profeta y fue quien ungió los 2 primeros reyes. Y tenemos a José, conocemos totalmente esa historia de José. Pero ¿qué pasó? Fueron padres que influyeron en la vida de ellos, que hicieron lo correcto ante los
los ojos de Dios y que le obedecieron a Él. Pero ahorita vamos a mirar la otra cara y vamos a ver qué nos cuenta Josías. Josías, ven, cuéntanos, ¿qué pasó con tu vida? Bueno, mi nombre es Josías. Mi padre se llamó Amón. Mi padre fue un hombre inicuo. Yo comencé a reinar a la edad de 8 años. A la edad de los 8 años comencé a reinar y mi reinado duró 31 años. A la edad de 12 años comencé a limpiar la ciudad de Jerusalén. Empecé a arreglar las esculturas, empecé a arreglar las imágenes de acera. Ya después de que de que había terminado de derribar todas las imágenes, volví a Jerusalén y empecé a construir el templo. Hice los retos delante de Jehová, comencé a agradar a Dios sin apartarme ni a derecha ni a izquierda. En Josías vemos un caso muy particular. Su padre Amón y su abuelo Manasés fueron malos, fueron unos reyes terribles que levantaron imágenes, adoraban a Baal y a la diosa Acera. Pero Josías empezó a reinar a los 7 años y decidió seguir los consejos de los sumos sacerdotes, y eso hizo que él hiciera lo bueno ante los ojos de Dios y no siguiera el ejemplo y la influencia de su padre y de su abuelo. Ahorita vamos a presentarles a los hijos de Lid. Hijos de Lid, vengan por acá. Yo soy Orni. Nuestro papá no nos enseñó lo bueno y entonces nosotros hacíamos lo malo y Dios robaban y nosotros hacíamos cosas malas ante los ojos de Dios. Bueno, conocemos la historia de los hijos de Elí. Elí fue un sacerdote que fue fiel al Señor, ¿cierto? Podríamos decir, al contrario que Josías, ¿cierto? Que sus hijos, por su ejemplo, iban a ser muy buenos. Pero, desafortunadamente, los hijos de Elí hacían lo malo. Robaban las ofrendas, no obedecían. Pero, ¿qué pasó con Elí? Nos podríamos preguntar, si era un sacerdote fiel. Pues, ¿cómo les parece que a Elí le faltó lo que diríamos nosotros, mano dura? Le faltó disciplina, le faltó autoridad. Y por ser un padre tan permisivo, sus hijos terminaron muertos, terminaron haciendo lo que a Dios no le agradaba. Entonces, mire que vemos también el ejemplo, que podemos ser ejemplo, pero si no disciplinamos, si no tenemos autoridad, si no ponemos mano dura, pues entonces nuestros hijos también se pueden desviar y se pueden perder. Bueno, ahorita vamos a presentar a la reina Jezabel. Me llamo Jezabel. Mis padres no me educaron desde pequeña y mírenme aquí, con manillas, con aretes, y 10 hebreos se arrodillaron a Baal. Y aquí estoy reinando. Mírenme, con aretes, con corona. Aquí estoy, yo como la más hermosa, y con ustedes, aquí me tienen. Hermanos, para los que no de pronto recuerdan la historia de Jezabel, Jezabel era hija del rey Edbaal de Sidón y se casa con el rey Acab, el rey de Israel, pero era una reina malvada, idólatra, impúdica, que ordenó matar a Elías y a todos los profetas que en ese tiempo estuvieran hablando de Dios. Y su padre, pues era un padre que levantó imágenes, adoraba a Baal y era también a los dioses de Sidón. Entonces mire cómo ella, en su ejemplo, siguió haciendo lo malo y se casó con un rey también, me imagino que influenció a su esposo
para que siguiera haciendo lo malo, porque cuenta la historia que Acab fue uno de los reyes más malvados de la historia y más malos. Imagínense ustedes. Y ahorita les vamos a presentar a Atalía, hija de Jezabel. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay un buen ejemplo, una buena influencia o no? Esperen que ya les vamos a contar. Bueno, buenos días, hermanos. Yo soy Atalía, hija de Acab y Jezabel. Yo me casé con Joram, pero seguí los pasos de mis progenitores. Después de que Joram muere, nuestro hijo Ocosías obtiene como la sucesión, ¿cierto? Pero después de que mi hijo Ocosías muere, pues yo, de por sí con los pasos que ya tenía de mi familia, empiezo a matar a todos los herederos que puedan ser posibles de ese reinado. Y al final quedo yo como reina. Reiné 6 años y después me asesinaron por un golpe de estado. Malvada que mandó a asesinar a toda la descendencia real porque quería quedarse ella solamente reinando. ¿Y lo aprendió de quién? De su mamá Jezabel, de su papá Acab y bueno, todas las descendencias que vienen de atrás. Entonces, familias, padres, madres, iglesia, tenemos que ser influencia para nuestros hijos, pero también modelo, ejemplo, pero también debemos de ejercer una autoridad basada en la disciplina, basada en el amor y enseñarles a nuestros hijos las leyes y los mandamientos del Señor. Bueno, entonces ya... Y seguimos viendo. Nosotros conocemos la generación de Josué, ¿cierto? Una generación que conoció muchas maravillas de Dios, entre las cuales vieron caer las murallas de Jericó, pelearon batallas y fueron respaldados por Dios, vieron el sol detenerse, el mar abrirse en dos, vieron el cielo dar maná, y entre muchas maravillas más. Pero cuando nosotros vamos a Jueces y conocemos esta historia, podemos ver que después de que muere esa generación de Josué, la nueva, empieza a adorar a otros dioses, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Pueden responder? Porque los padres no enseñan a los hijos. ¡Bravo! ¡Un aplauso para el pastor! Exactamente. Y vamos a ir a Deuteronomio 6, del 7 al 9, para ver cuál era la tarea de los padres. ¿Me lo pueden leer, por favor? Dice en esta versión: repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Bueno, como podemos ver, esa es la tarea que tenían principalmente los padres, de poder como avivar esa fe de sus hijos. En Josué, esa generación, la nueva, conocía las maravillas de Dios, no las habían experimentado, pero pues por la historia los conocían. Sin embargo, sus padres nunca le inculcaron eso más allá y nunca lo profundizaron en ellos para que ellos confiaran en Dios y empezaron a adorar un Dios, por decirlo así, pagano.
Ahora bien, la tarea principal de ustedes, padres, es que a cada generación que vaya llegando ustedes le inculquen esa fe a sus hijos. No es solo pues darles a conocer historias de la Biblia que son sí muy importantes, pero eso va más allá, es como todo el tiempo explicarles y profundizar sobre los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora bien, para los padres y los varones que están acá, les hago unas preguntas. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes formar a sus hijos desde pequeños en principios bíblicos? ¿Qué tanto saben sus hijos de la palabra porque usted se los ha enseñado? ¿Les facilita a usted más el celular que la Biblia? Yo pienso que son unas preguntas confrontadoras, pero que son necesarias, porque muchas veces creemos que porque el niño ya se distraiga, ya está bien, y a veces les regalamos un teléfono y todo eso, pero el principal acá es Dios. Lo principal es mostrarle a nuestra generación a Dios para que cuando vayan creciendo ellos también puedan explicárselos, enseñárselos a sus hijos. Entonces, que pueda ser un desafío para ustedes padres, y si de pronto no lo están haciendo desde ahora, empezarlo a hacer de una vez, porque es que eso es una generación que queda en peligro porque nosotros, pues ustedes los padres fallaron en el mandato de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hoy vamos a conocer lo que dice por qué las personas no conocen a Dios. Si vamos al libro que está en Jeremías, capítulo 4, versículo 22, ahí nos va a explicar todo. Dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Entonces el Señor nos dice que el propósito de Dios para tu vida es que no se pierda, que tenga conocimiento y que haga el bien y no el mal. Y si también vamos a la palabra del Señor que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Alguien quisiera leerlo? Está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois acreditados, dad reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar atribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, ahí nos dice: nuestro Padre nos hace un llamado a ser obedientes, y Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, no quisiera que sus hijos se perdieran el camino de Dios? ¿Cierto que ninguno? Bueno, y también como padres, abuelos y para la iglesia debemos orar y clamar a nuestro Padre Celestial por nuestros hijos y clamar por ellos y enseñarlos a ser obedientes a la palabra de Dios. Dios los bendiga. Para los padres que están acá, Sarita leyó 2 versículos y uno dice que esta generación, o más bien que esta generación de la que estaba hablando allí en Jeremías, no conocía al Señor, hacían lo malo. ¿Cómo está nuestra generación hoy? Cuando usted abre las redes sociales, ¿cuáles son los influencers que siguen sus hijos? ¿Tiene más like una publicación, un reto de un influencer? Que si alguien publica un versículo de la Biblia en una red social, eso no tiene nada, no es algo relevante. Y allí en Tesalonicenses está hablando del juicio que tendrán aquellos que no conocieron a Dios. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus familias, sus nietos? Este es un momento en que usted comienza a pensar, como los papás que están acá, que comiencen a mirar qué están haciendo por sus hijos, pero también los abuelos y cuidadores. Es momento de que usted y yo no veamos como normal que nuestros hijos o familiares o esta generación estén en el mundo. Entonces,
sigamos atentos porque esto se pone mejor. Ya vimos ejemplos de padres que hicieron lo malo y por ende sus hijos también, como Manasés, el padre de Amón, Jezabel, como un padre perverso, el sacerdote Elí, que a pesar de que servía a Dios no fue capaz de educar a sus hijos como Dios decía. Pero si hacemos una analogía, una comparación con los padres de hoy en día, no estamos tan alejados, ¿verdad? Porque hay padres que no vienen a la iglesia, que no lo ven importante. Hay padres que no sirven ni son ejemplos para sus hijos de compromiso y servicio. Padres que tienen un evangelio superficial, que no están comprometidos con la espiritualidad de sus hijos y le dejan todo ese trabajo a la iglesia. Padres que están más pendientes a las redes sociales que a la palabra y a pasar tiempo con sus hijos. Y el problema de todo esto es que si no lo hacen mientras están pequeños, cuando estemos grandes ya no vamos a querer. Y hay padres que simplemente no están interesados en tener un altar con sus hijos. Pero ojo, que el llamado de atención no solamente para los padres, sino también para la iglesia. Estudios recientes comprueban que la iglesia no está lista para conectar con las nuevas generaciones. Iglesia, por favor, dejen que Dios hable a sus corazones. Somos la iglesia de Jesús y Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. Para Jesús siempre fueron importantes los niños y las generaciones. Pero no sé por qué no lo ven importante los padres de hoy en día. Esto va para todos, iglesia. Iglesia, para ustedes, ¿qué significamos los padres, los niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué están dispuestos a hacer para conectar con nosotros? ¿Qué significa para la iglesia? Cuando usted ve los niños o los jóvenes, a veces decimos: ay, esos niños tan canzones, les tienen un montón de etiquetas, ¿cierto? Es que este niño fulano, este y este y este. A veces, cuando ya estamos en una etapa adulta, los niños podemos verlos de esa manera. Pero también a los adolescentes y los jóvenes los etiquetamos. Fulano, ya, mejor dicho, ya tenemos una lista acerca de ese. Ya en nuestro pensamiento ya tenemos un esquema de este joven, este adolescente o de este niño. Este es un llamado de atención para usted, iglesia, para los padres. Con venir cada 8 días a la iglesia, papás, ustedes no están incluyendo en la espiritualidad de sus hijos. ¿Saben qué? Si usted todos los días en su casa, usted no saca tiempo para tener un altar familiar, usted no está haciendo una influencia para sus hijos, porque usted le está dejando la responsabilidad a la iglesia dominical y a las células, Iván. Si usted, joven, en su casa no está teniendo un tiempo devocional, usted no está impactando esta generación. Y tengo acá la parte de un libro que me estoy leyendo que se llama La Generación Desconectada. ¿Cómo está esta generación hoy? Desconectada. ¿Cuánto tiempo podemos pasar todos en este celular? ¿Cuánto? ¿A usted no les asombra cuando cada 8 días nos llega el resumen? Él envía un resumen a uno. Esta semana pasaste tanto tiempo en Facebook, en Instagram, en las redes sociales. Y si nos midiera cuánto tiempo pasamos en la palabra, si nos midiera cuánto tiempo pasamos en oración, si nos midiera cuánto tiempo ayunamos en la semana, si nos midiera cuánto tiempo sacó usted para estar con sus hijos. Quiero contarles una historia muy triste. Alguna vez compartí con un pequeño donde su papá pues era parte del liderazgo de la iglesia hace muchos años, y yo daba por hecho de que pues ese pequeño tenía una vida espiritual súper guau, ¿cierto? Cuando me acerco con preguntas, me dice: mi papá no me ayuda a hacer el devocional en casa, porque cuando mi papá llega de servir a la iglesia ya está muy cansado y se conecta al celular y me dice ahorita, y cuando me dice ahorita yo ya tengo sueño. Entonces en mi casa nadie me ayuda a hacer el devocional y tengo mi libro devocional. Cuando yo le reviso su libro devocional, de todas las lecciones que tenía solo tenía 2 llenas, porque esa personita las había hecho, no porque su papá se hubiese preocupado por hacer el devocional. Y otro caso de un adolescente me dice: mi papá
Mis padres sirven en la iglesia, pero en mi casa son una cosa y en la iglesia son otra. En la iglesia ellos pueden perdonar, abrazar y amar, pero en mi casa hay gritos, hay peleas. En mi casa no hay coherencia. Y yo por eso no creo en el cristianismo, porque en mi casa ellos son una cosa, pero los padres que yo veo en la iglesia son otras. Y cuando yo escucho eso, hermanos, yo digo, wow. Para los papás que están acá, ¿usted qué le está mostrando a sus hijos en la iglesia? ¿A cuántos hermanos usted saluda, abraza, besa acá? ¿Y en su casa usted está haciendo lo mismo por sus hijos? ¿Cuánto tiempo está sacando usted para estar con sus hijos en la semana? ¿Está haciendo usted ese altar familiar todos los días? Recuerda que Daniela nos decía que quién es el principal responsable de la formación espiritual de los hijos. ¿Quién? El padre, el varón, no la mamá. ¿Cuántos varones hay acá que tienen hijos? A ver, levanten sus manos. Ustedes, papás, ustedes, hombres, son los responsables, escúchame esto, delante de Dios, por la espiritualidad de sus hijos. No la mamá, no, son ustedes. Ahora la pregunta, ¿qué está haciendo usted, varón, por sus hijos? ¿Le está delegando la responsabilidad a su esposa? ¿O a la abuela? ¿O a la iglesia? ¿O al líder? ¿Sí? Pues quiero decirles que no. Es de ustedes la responsabilidad. Y en este libro dice que hay una desconexión generacional y sobre todo relacional. Si se sienta un adolescente de, no sé, 14, 15 años con un adulto de 50, ¿qué tema en común hay? ¿Qué cosas en común hay? Nosotros los adultos, iglesia, nos hemos desconectado de los adolescentes y de los jóvenes. Nos hemos desconectado. Yo no sé si para usted cuando entra a esta iglesia, para usted es chévere ver a los jóvenes y a los adolescentes. Pero queremos que esta mañana usted se vaya con el desafío de ver a los adolescentes y jóvenes de esta iglesia de una manera diferente. Hay una desconexión relacional, el aislamiento y la distancia que algunos adultos pasan por alto de los jóvenes hacen pensar que no, pues es que ellos son así, ellos les gusta estar solos, pero saben, es que nosotros los adultos no estamos promoviendo esos espacios. Y como dijo Sara Juliana, cuando usted como papá quiera, adivinen qué va a pasar, ellos ya no van a querer. ¿Y a quién va a culpar usted? ¿A quién va a culpar usted, papá? Cuando usted quiera acercarse a sus hijos en la adolescencia, ellos ya no van a querer, porque ya van a tener otras cosas que hacer. Así que los papás que tienen niños pequeños acá, la mejor inversión que puede hacer usted es invertir tiempo con sus hijos. Pero la mejor inversión es enseñarles la palabra, los principios. Hermanos, la generación de hoy es una generación que está sola. Es una generación que está en aislamiento. Es una generación que se siente juzgada por todos nosotros los adultos. Es una generación que no quiere ir donde el papá, porque si va con algo, el papá le dice que usted llora por esas bobadas. Otra vez usted con lo mismo. Y entonces, ¿para qué ir donde mi papá si no tiene sentido que me ponga cuidado? Hermanos, esta generación está a punto de perderse. Y usted y yo como iglesia tenemos que hacer algo. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar, usted debe ser en su casa lo que usted es en su iglesia, tan amable, tan gentil. En su casa debe ser el doble, debe ser más. Pero la coherencia de lo que usted vive en la palabra de Dios tienen que verla a sus hijos en dónde, en casa. Si usted se acerca a Dios para que lo perdone, ¿cómo usted le muestra también la dureza a sus hijos? No estoy hablando de que los hijos no merezcan ser castigados, claro, la palabra dice que hay que hacerlo, pero usted no puede ser el padre que Dios no le está diciendo que no sea. Si usted no sabe ser padre, abuelo o madre, acérquese a la palabra y dígale a Dios que le enseñe a través de la misericordia a ser ese padre que ellos están esperando. Leímos en Deuteronomio 6, 4 al 9, se lo pueden volver a colocar en la pantalla. Y vamos a leerlo juntos, iglesia. Vamos a leerlo en esta versión. ¿Qué dice? Oye Israel. Bueno, tomémonos una pausa. Oye Faunier, oye Alejandro, oye hermano Rafael,
Oye, a ustedes, padres, oye, Henry, oye, Bernardo, oye, para ustedes, oye, Guillermo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sigamos. Vamos, iglesia, léanlo fuerte. Hagamos una pausa. Para ustedes, padres, primero es ese mandamiento. ¿Cómo tienen que amar los padres a Dios? Papá, mamá, abuelo, tío. Si usted no ama a Dios así, ¿por qué le está enseñando a su hijo a amarlo así? Si ellos no lo ven en usted. Si cuando usted tiene problemas, lo primero que hace es ir a buscar el mundo, a otras personas para que lo solucionen menos a Dios. Pero usted después le está diciendo a su hijo que venga y busque a quién, a Dios. Entonces, primero, para nosotros los adultos, amemos al Señor con todo nuestro corazón. Continuemos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde? En el corazón, papá. Si usted no tiene atesoradas los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, hoy es el día para comenzar a hacerlo. Vamos. Para ustedes, padres, es la responsabilidad. A los 3 años los niños eran destetados y los padres se encargaban de la formación de sus hijos pequeños. Así que, papá, hoy si usted no lo está haciendo, es tiempo de tomar la rienda. Quiero contarles, cuando yo hablo con mi abuela tiene 84 años, ella fue la que me enseñó a tener temor de Dios. Yo aprendí a ayunar sin leer la palabra. Yo aprendí que era lo bueno y lo malo, no porque yo leyera la palabra. Yo aprendí porque mi abuela me transmitió el conocimiento. Y yo a mis 10 años, 11 o 12 años, yo decidí ayunar por cosas que hacen los chicos. Voy a ayunar porque me vaya bien el examen. Voy a ayunar porque quiero esto. ¿Sí? ¿Pero de quién lo aprendí? De mi abuela. Porque en mi casa no hubo una figura masculina. Entonces, para las mamás solteras que está acá, usted no puede decir, pero es que en mi casa no está el varón. No, entonces usted, mamá, es la responsable. Para las abuelas, pues les toca asumir esa responsabilidad. Ella se encargó de formarme en los principios. Hermana, no dé por hecho que porque sus hijos vienen a la iglesia, ellos son salvos. No dé por hecho que porque sus hijos van al grupo de jóvenes, de adolescentes o de niños, ellos ya son salvos. Ellos tienen que conocer a Dios personalmente. Pero la primera persona que les tiene que enseñar a conocer a Dios son ustedes en casa. Y si no, hermanos, ojalá los invitar algún día a una charla con los jóvenes para que vean todas las incoherencias que ellos pueden contarles entre su casa y lo que son sus padres. Entonces es tiempo de cambiar esos modelos. Un error frecuente de los padres es predicar el evangelio a otros, pero en la casa se nos olvida predicar ¿con qué? Con los hechos. Y no es con la palabra, es sentarle, darle cantaleta. Acuérdese que no es eso, hermano, no trata de eso. Usted predica con su vida. Entonces lo primero para los papás es ¿qué? ¿Qué dije? Amar a Dios con toda. El primer lugar donde se debe enseñar a amar a Dios es ¿en dónde? En casa. Ese es el primero. El segundo, no podemos normalizar que los niños, adolescentes y jóvenes se vayan de la iglesia. Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Que si su hijo vuelve al mundo, ¿se está haciendo qué? Entonces nosotros normalizamos, sí, es que está en esa etapa difícil de la vida, es que es y lo otro. No, papá, no. Usted y yo no podemos normalizar eso. O sea, si eso está pasando en su casa, pues doble rodilla, ayune por su hijo, o usted va a permitir que su generación se pierda. ¿Lo va a permitir? No. Y no le deje la responsabilidad a la iglesia, es su responsabilidad orar y clamar delante de ellos. ¿Y sabe cómo los atraemos a ellos? Con lazos de amor, con el amor. Ellos no necesitan
necesitan su cantaleta, como yo le decía ahora, atráigalos con el amor. Pero la oración que usted hace por sus hijos tiene poder. Entonces, no normalicen que ellos se vayan de la iglesia. Y lo tercero, hermano, hábleles de las maravillas de Dios. ¿Cuáles son algunas de las maravillas que vio Josué, Dani? Vio caer las murallas de Jericó, pelearon batallas y fueron respaldadas por Dios, vieron el sol detenerse, el mar abrirse en dos, el cielo dar maná y el tratado. ¡Wow! Imagínense, ellos vieron eso. Nosotros solo podemos imaginar porque lo leemos, ¿cierto? ¿Qué maravillas ha visto usted como papá que pueda contarle a sus hijos? Quiero contarles algo más de mi abuela. Mi abuela siempre me cuenta que su papá, eran 14 hermanitos, ¿no? Todos los sentaban todos por la noche. Como no había televisión, no había luz, no había nada, entonces todas las noches con los trabajadores de la finca, todos se sentaban alrededor del abuelo a escuchar las historias de la Biblia. Mi abuela se estaba en cantidad de historias porque ella aprendió a leer cuando ya era muy adulta, entonces ella conoció a Dios porque su abuelo, su papá le transmitió. Pero todas las historias que ella me cuenta es porque su papá se las contó. Era una dinámica todas las noches sentarse. Y mi abuela dice, yo amo la Biblia porque mi papá la amaba. Y ese libro, era un libro, una Biblia muy viejita, eso se pelearon en la familia por tener esa Biblia. Porque para ellos era el libro de conexión con su papá. Hermanos, sus hijos van a contar a otros lo que usted les cuente de Dios. Eso que usted hizo, cuando Dios proveyó, cuando Dios sanó, cuando Dios... A veces los niños no lo saben, pero cuando usted le cuenta esos milagros, usted le está enseñando a conocer a Dios. Los suyos son los primeros que tienen que conocer a Dios. En Marcos 5, 18 al 19, cuando Jesús sana al endemoniado, él le dice, Señor, yo quiero ir contigo. Y el Señor lo manda y le dice, no, ve a los tuyos y cuéntale las maravillas que yo he hecho. Hermano, antes de usted salir a evangelizar al de enseguida, al de al frente, al del barrio, en su casa es donde tiene que comenzar a ganarse a los suyos. Pero no normalice que los que están en su casa se pierdan. No lo normalice, no lo vea de esa manera. Y finalmente, hermanos, como yo les decía ahorita, el amor es el ingrediente principal. ¿Qué tanto amor tiene usted? Cuando usted llega acá, ¿cuántos de los adultos que llegan se acercan a saludar a los jóvenes? O no nos interesa, ¿cierto? Y para los jóvenes también. ¿Cómo vemos nosotros a los adultos? A veces los vemos como, a ver, las chicas de acá, respóndeme, ¿cómo vemos los adultos de la iglesia? Muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué creen ustedes que no existe una conexión, Dani? No, pues, sin ofender, ¿no? Porque se ven amargados. Sí, están piocos sin ofender, pero se ven como alejados de nosotros, como que no les importamos mucho. Bueno, hermano, y si yo les pregunto a ustedes también van a decir lo mismo. Bueno, preguntémosle a los adultos, a ver, ¿qué le preguntamos? A ver, ¿a qué adulto? Preguntémosle a Nini y Joana, a ver, Nini y Joana, ¿por qué de pronto los adultos no nos acercamos tanto a los jóvenes? Bueno, Gloria, ¿usted por qué no se acerca tanto a los jóvenes? A mí dice que los vemos amargados los adultos, y a mí me parece que son más amargados los jóvenes que Uno a uno. Oiga, pero los adultos salieron a celebrar la Gloria, ¿no? ¿Qué dijeron? Preguntémosle a un hombre, a ver. Preguntémosle al hermano Humberto, ¿por qué no nos acercamos tanto a los jóvenes? O adolescentes, o niños. Pues yo considero pues, que depende de cómo uno los vea. Yo, por ejemplo, cuando de acá me la llevo viendo que me da el lado para saludar. Ahí estoy con eso. Bueno, hermano, gracias por decirme eso. Les quiero contar, con ellos toca aunque no les den el lado. Porque los jóvenes, yo como líder de jóvenes les puedo decir, yo a veces amanecen saludables. Y hay veces que llegan que usted no sabe qué les pasó. ¿Sí? ¿Todo bien en casa? ¿Hiciste el devocional hoy? ¿Sí? Como que llegan. Entonces con ellos, hasta
hasta donde ellos nos permitan, ¿cierto? Con los niños y los adolescentes. Pero sí tratemos de ser más intencionales y obviamente con respeto. ¿Saben que aprendí en estos días, hermano, que hasta para yo abrazar a un niño tengo que decirle, ¿me permites abrazarte? ¿Sí? Y al joven también, puedo abrazarte, porque eso es respeto por el otro. A veces a nosotros nos han enseñado a abrazar a todo el mundo, pero les quiero contar, a algunos no les gusta que los abracen, pero entonces ¿saben qué? Se inventan el saludo. Yo con ellos me invento los saludos, porque toca, hermano, pero la idea es conectar. Entonces yo algunos los abrazo, con otros los saludo así, porque toca conectar, pero no puedo permitir que eso que a él no le gusta, entonces me distancio. Así que, padres, yo no sé si Dios les habló a su corazón, espero que les haya hablado, pero quiero decirle, hermanos, estamos a una generación de que la iglesia ya no exista más. ¿Por qué? Porque los adultos vamos a morir. Y si los jóvenes no están en las iglesias, los adolescentes y los niños, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a ir a evangelizar? ¿Quién lo va a hacer? Si esa generación no quiere. Estamos a una generación, hermano, de que todo esto se pierda. Y usted y yo como hijos de Dios somos los que tenemos que clamar por ellos. Ellos están viviendo situaciones al doble de lo que usted y yo las vivimos en nuestra época, porque ahorita todo está más terrible, más peor. Estamos, hermanos, urgentemente necesitando que usted se involucre más con los jóvenes de nuestra iglesia. Y obviamente no lo queremos decir solamente para esas cuatro paredes, no, estamos hablando también de ese joven que está en su barrio, de ese joven que va a su negocio, de ese adolescente que estudia por ahí. Él también necesita de usted y de mí. Pero ellos quieren ver padres comprometidos y coherentes espiritualmente. Pero también quieren ver una iglesia comprometida y coherente con lo que hacemos y con lo que decimos que amamos a Jesús, también amarles a ellos. Así que, hermanos, quítale las etiquetas a los niños de la iglesia. Quítale las etiquetas que les han puesto. Quítale las etiquetas porque ellos no son eso. Ellos son lo que la Biblia dice. Póngales etiquetas de amor. Usted no se imagina cuántos ellos están necesitados, sobre todo los más grandecitos, de sus oraciones. Así ellos no le muestren o no le den como el lado para que usted se acerque, pero ellos están necesitados de usted, de sus oraciones. Afírmelos, abrácelos, acérquese a ellos. Y papá, si usted no está haciendo un altar familiar, es tiempo, porque Dios le pedirá cuentas a usted por eso. No le deje la responsabilidad a la iglesia. Queremos terminar con algo más y la pastora va a terminar con